El profesor Germán Gullón fue formado en la Universidad de Salamanca y ha tenido una intensa y excelente trayectoria profesional vinculada a la docencia, al mismo tiempo siendo crítico literario y escritor. Su relación con las universidades americanas ha sido enorme desde que se doctoró en la Universidad de Texas, pasando por las universidades de Pensilvania y la Universidad de California, donde además allí fue director del Departamento de Español y de Lenguas Clásicas. Es catedrático emérito de Literatura Española y miembro del Amsterdam School of Cultural Analysis de la Universidad de Ámsterdam. Ha sido también profesor visitante en la Universidad de Santiago de Compostela, en Midbury College, y catedrático invitado en la Universidad Carlos III de Madrid durante los años 2000-2001. Autor también de innumerables estudios críticos, prólogos y novelas, por citar alguna: Querida hija, La codicia de Guillermo de Orange y Moncloa, una mujer hace historia. Actualmente forma parte del Consejo Académico y Científico Asesor de la Universidad Isabel I, también ligado al Instituto Cervantes de una forma muy especial. Estuvo en la dirección del Instituto Cervantes en Utrecht entre los años 1997 y 98, si no me equivoco. Desempeñó la presidencia de la Asociación Internacional de Galdosistas, crítico habitual en diferentes medios, como he dicho antes, y fue nombrado Galdosiano de Honor el 19 de junio del 2009. Y, por supuesto, quiero recordar también su labor como comisario con Marta Sanz de la magnífica exposición sobre Galdós en la Biblioteca Nacional. Sin más, les dejo con la palabra del profesor Germán Gullón. Y ahora, con este marco, os voy a hablar esencialmente de 4 de sus mujeres, de las más conocidas. No voy a hablar de Sisita, el amor juvenil, porque yo de él sé bastante poco y creo que lo que sabemos no se puede confirmar. Mientras que de 4 de otras mujeres, Lorenza Cobián, la mujer con la que tuvo una hija, doña María Pérez Galdós, después, por supuesto, Emilia Pardo Bazán, Concha Ruth Morel y Teodosa Gándara. Estas 4 mujeres van a ser las mujeres realmente importantes en su vida. Claro, recordar de Galdós también, además de ese contexto europeo que habla, el contexto de la España de aquel momento. Galdós, fijaros este pequeño detalle. No sé los que habéis estado alguna vez en la Casa Museo de Galdós en Las Palmas, donde él nació. Es una casa que parece muy grande porque han añadido, pero la casa donde él nació, la casa realmente suya, la casa familiar, era una casa relativamente pequeña para la cantidad de personas que vivían en ella. Galdós vivía allí con su madre, con su padre, vivía allí nada menos que con 6 de sus hermanas y con otros 4 hermanos, aunque alguno, como su hermano mayor, Domingo, estaba en Cuba. Además, vivían allí la madre, durante un tiempo, la madre de su madre, doña Dolores Galdós, vivía allí otra hermana de Dolores. Imaginaros, en esa casa pequeña vivían todas esas mujeres. ¿Dónde iban los hombres? A la calle. Es decir, en la calle, al colegio, al trabajo. El padre pues iba al cuartel. Es decir, las mujeres tenían el dominio del hogar, de la casa. Y en esa casa, ahí es donde crece Galdós, en una casa donde el hombre es el más importante. Es el ejemplo típico del lugar paternalista por excelencia del siglo XIX. La mujer que no trabaja y que está en su casa. Y el hombre
que es el que marca el destino, el que busca el futuro, el que busca, el que trabaja. Es decir, a Galdós, y eso es lo que quiero, antes de entrar en estas mujeres, quiero que entendamos bien que la sociedad en la que él crece es una sociedad extremadamente paternalista. Son, como dice Anna Cavallé, no solamente paternalistas los hombres, sino que las mujeres, hay un paternalismo feminista, que creen que el éxito en la vida es el de los hombres, no el de las mujeres. Todavía no se conoce ese momento de autorrealización de la mujer. Yo siempre recuerdo, es una imagen que siempre uno a Galdós, pero que es una gran pintora norteamericana, Marie Cassatt, que es una impresionista americana, que pintaba a las mujeres leyendo periódicos. Y eso a mí siempre me chocaba, ¿no? Y años después me fui dando cuenta que ese era realmente un signo, claro, de feminismo. El hecho de que la mujer podía leer noticias, estar al día, lo que llamaban los franceses de faits divers, que uno podía estar al día de las cosas, no los hombres solamente, sino las mujeres también. Bueno, sin embargo, Galdós, aun siendo viviendo en esa sociedad española de aquel tiempo, que era igual a la francesa y a otras, él, al estar en contacto con Giner de los Ríos, con los institucionistas, al ser liberal progresista, él aprendió de esta gente, aprendió a cómo uno debía de tratar a la mujer. Ya sabéis que Giner de los Ríos, dentro de las limitaciones de esa sociedad española, creó un instituto para la formación de las institutrices, como aparece, por ejemplo, en El amigo Manso. Es decir, era un signo de progreso, de que la mujer podía vivir por sí, de sus propios medios, en su propia profesión, ¿no? Es decir, Galdós sí era progresista en este sentido, paternalista, progresista. Luego, también, ahora que paso a hablar de las mujeres, quisiera recordaros otro elemento. Cuando juzguemos a Galdós y la mujer, creo que hay que utilizar una doble medida. No solo la medida social, sino también un elemento importantísimo en toda su obra, que es el amor, el sentimiento amoroso, que, como veréis, ahora os hablaré un poco más de eso, es esencial en su obra. En esa exposición que hicimos en la Biblioteca Nacional, mi mayor deseo era explicar al público que la verdad que se encuentra en las obras de Galdós es una verdad humana, no una verdad social, no una verdad sociológica, no una verdad política, no, la verdad humana, eso que los seres humanos sienten, sus sentimientos. Y uno de ellos es el del amor. Pero pasemos a revisar a sus mujeres. La primera, Lorenza Cobián. Tampoco sabemos demasiado de ella. Sí sabemos que trabajó en Santander en una pequeña empresa de transportes que tenían unos tíos suyos, que hacían transportes desde Santander a Gijón. En Santander llegaban los productos de la meseta, el vino y otras cosas, y cereales, y llegaban a Santander, y entonces ellos, en esta pequeña empresa de transportes, los llevaban a Gijón y a la vuelta recogían productos asturianos y los llevaban a la meseta desde Santander. Allí trabajó. Esta mujer también, preparando esta exposición para la Biblioteca Nacional y mirando en la biblioteca de Luis Verde, descubrí que no era
como venían diciendo casi todos los que habían escrito sobre ella, que no era analfabeta, sabía escribir. Encontré una postal, encontré varias cosas que mostraban que ella, bueno, era como mucha gente en aquella época, en España, afortunadamente, gracias a la ley Moyano de Isabel II, ley que, por cierto, yo todavía estudié bajo esa ley en los años 60, 50 y 60. Esa ley Moyano permitió que hubiera en toda España escuelas y tal, y allí, en una de ellas, en Arriondas, fue donde estudió Lorenza Cobian. O sea que las primeras letras, y desde luego al trabajar en una empresa, pues debió de saber pues, no solamente leer y escribir, sino que tuvo una cierta habilidad para el trato humano. ¿Cómo la conoció Galdós en Santander? No lo sabemos. Lo que dicen en un pequeño diario que tiene la familia es que un día, yendo por un paseo de la playa, Galdós vio a esta mujer bastante atractiva físicamente y debió de hacer lo que se hacía entonces. Quizás piropearla. No me puedo imaginar a Galdós, que era un hombre extremadamente tímido. Nunca decía nada. Cuando Antonio Maura, don Antonio Maura, presidente de la Real Academia, dio a la muerte de Galdós un discurso, una eulogía, dice: ¿pero alguno de ustedes alguna vez oyó hablar a don Benito? O sea que siempre él escuchaba y luego reaccionaba por dentro. Bien. Entonces, de esta mujer, como digo, sabemos muy poco. Luego sabemos que va a Madrid, probablemente va con Galdós, Galdós la lleva, le busca una casa. Tiene numerosas casas en Madrid, yo he identificado dos. Se muda continuamente de casa y es modelo. Es modelo, pero también esto es un poco, se dice que es modelo de Emilio Sala. Lo cual sería porque Emilio Sala sí era un poco como Galdós, le gustaban mucho las mujeres guapas y era un hombre no muy afortunado en amores. Pero resulta que yo he mirado y he visto que no aparece en ninguno de sus cuadros, pero sí alguien me ha explicado recientemente que probablemente en alguna de las pinturas históricas que hacía Sala. Sala fue primero famosísimo por sus grandes pinturas históricas, que ganó premios incluso en Francia, en diversos sitios, y luego se hizo sorollista o impresionista. Pero probablemente en estos cuadros enormes alguna de las figuras es ella. Sí tenemos un cuadro de Fenollera, otro gran pintor, donde aparece. Y es una mujer, pues sí, una mujer atractiva, etc. Debió de ser la mujer con la que Galdós tuvo una relación muy básica, digamos. Él allí debió de aprender el trato con una mujer muy diferente a él. Y aquí empezamos a ver las dificultades que va a tener Galdós con las mujeres, en el sentido, claro, nunca se casará, porque nunca encontró una mujer que fuera adecuada a él o ella a él. Es decir, hay algo que no cuadra nunca en las mujeres en las que conoce. Esta Lorenza Cobian, yo creo que es una parte del modelo que usa para el personaje Camila en Lo Prohibido y para el personaje de Fortunata en Fortunata y Jacinta. Sobre esto no hay ninguna evidencia, pero yo creo, después de haber estudiado los ojos negros, en fin, una serie de características de los personajes, que cuadra con estos personajes. Luego viene Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán va a ser su gran amor, en el sentido de que con ella se encuentra con una mujer que es su igual intelectualmente. Y eso es maravilloso para nuestra cultura.
el que de repente este gran hombre se encuentra nada menos con una mujer que no le es menos en nada. Ella es la que trae a España el naturalismo, trae a Tolstoy, a los rusos, es una mujer muy leída, probablemente más leída que él. Galdós leía, sobre todo se enteraba muy bien de las cosas, pero la Pardo Bazán era muy constante, es de las que iban a la biblioteca y se sentaba y buscaba y le preguntaba, volvía loco a la gente y leía. Galdós era un pelín menos lector, menos, en ese sentido, tenía una quizás mayor intuición, pero se conocen, se empiezan a ver por primera vez en el 82, luego en realidad no se tratan de verdad hasta el año 87, pero antes de eso querría, es decir, lo he dicho antes, hablar de Galdós solo es meternos en un camino muy autista. En 1885, en España, se da una explosión literaria. Y solo voy a mencionar 3 títulos, ¿no? La Regenta, primero Los Pazos de Ulloa, La Regenta y Galdós, que enseguida va a escribir Fortunata. Esas 3 novelas son 3 novelas que van unidas en la historia y no se pueden separar. Y no se pueden separar porque son el gran paso que da la narrativa española para ponerse en otro nivel, para llegar a otro nivel totalmente diferente. Si recordáis Los Pazos de Ulloa, nada más comenzar, va el señor de los Pazos y se encuentra con don Julián, un curilla joven que venía a ser el capellán de los Pazos. Y la Pardo Bazán hace una descripción de los hombres con que se encuentra don Julián, el señor de los Pazos, un cura al que Julián venía a reemplazar y el padre de Isabel, el mayordomo criado de la casa. Y esas primeras páginas de Los Pazos de Ulloa, de repente la Pardo Bazán empieza a hablar del cuerpo humano. Empieza a hablar de los pelos del pecho de el señor de los Pazos. De repente hay una especie de revolución en la narrativa española. Como esta señora, encima de mujer, se va a poner a hablar de lo macho que es este tío. Bueno, luego Sabel va a ver a don Julián medio desnuda y Julián le dice, oye, señora, tápese usted, que yo no quiero ver eso. Es decir, ahora ir un momento a la regenta. ¿Cómo empieza la regenta? Está el magistral en los altos de la catedral de Oviedo y con un catalejo enfoca a Ana Ozores, que está en su jardín, y se recrea en el cuerpo, en la figura de esa mujer. Galdós, en ese momento, está también escribiendo. Está escribiendo Lo Prohibido, va a escribir Fortunata, y ya encuentra que hay 2 grandes obras donde lo visual, cómo se ve el señor de los Pazos, cómo el magistral ve a Ana Ozores, es realmente enfocan el cuerpo humano. Algo que Galdós nunca quería. Galdós le escribe enseguida a Clarín, oiga, usted se pasa en eso del magistral, ese magistral es demasiado eso de que dice usted que la madre le prepara mujeres para que no esté solo, hombre, se ha pasado usted. Pero Galdós toma nota y eso es lo mismo que va a ocurrir en Fortunata, el elemento visual, el acercamiento al cuerpo humano. Y yo creo que esto es parte de la base de la relación entre Galdós y
y la Pardo Bazán. Es decir, hay una entre Lorenza Cobian y la Pardo Bazán, como que le permiten a Galdós madurar en este elemento de su desarrollo físico y sexual. La Pardo Bazán, él, desgraciadamente, no tenemos las cartas con las que él contestó a la Pardo Bazán, pero sí tenemos las de ella, afortunadamente, y a través de ellas podemos deducir cuáles fueron las reacciones de él. Claramente Galdós la quería profundamente y se entregó a ella como nunca jamás lo hará a nadie. Con ella tuvo, y claro, eso es lo que va a enriquecer nuestra literatura. El que estos dos personajes extraordinarios, junto con Clarín, que era su gran amigo, y el único crítico realmente que entendía, porque uno de los problemas de Galdós que yo he mencionado era que la crítica española no entendía la obra de Galdós. La crítica nunca entendió El amigo Manso, nunca entendió las grandes obras de la literatura. Ayer como hoy, la crítica suele dedicarse al lugar común. Entonces, aquí esta mujer luego ocurre esta mala situación que ella le es infiel con José Alcalá Galiano, que era obviamente un joven guapo, en fin, pero tiene el valor humano, que eso es extraordinario, de decírselo, de decir la verdad, de decirle, mira, perdona, se me fue, no sé lo que se le fue, pero tuve esta pequeña aventura en Arenis de Mar que te han contado, pero además es tan honesta que le dice, y también en Oporto, o sea que encima le aporta un dato para que sepa, ¿no? Pero es extraordinario que esta mujer pueda ser tan, creer en esa verdad humana, ¿no? De que uno puede fallar pero seguir queriendo al otro. Entonces, Galdós empieza a dudar. Tienen un viaje maravilloso por Alemania, es famoso la frase de ella, ¿no? Vaya noche que pasamos en Frankfurt. Yo, por ejemplo, también vi en otro momento, en un viaje que me invitaron en Suiza, en Zúrich, pude ver en un hotel lo que habían hecho. Habían subido en un balón, en uno de esos de aerostático. Esto se lo pasaron bomba. Y además no les conocía a nadie. Pero al volver, no sabemos bien qué pasó, pero Galdós debió de darse cuenta que una cosa es tener una aventura subrosa, es decir, de la que nadie se entiende, porque en esto Galdós, ella le dice a la Pardo Bazán, pero tú eres un maestro en esto de trucos para que nadie se entere de nada. Y entonces él vuelven, debió de tener sus dudas, total, que la Pardo Bazán se da cuenta que él se va enfriando. Era, en parte, claro, ella iba a ser condesa. Una cosa es que los aristócratas le recibieran, el gran escritor, etc., pero otra cosa es casarse con él. Eso era de otro nivel. Entonces, bueno, la Pardo Bazán poco a poco desaparece de su obra, pero cambia a Galdós totalmente. A partir de 1889, cuando publica sus siguientes novelas, La incógnita de realidad, como sabéis, es la búsqueda de la culpable, de la adúltera. Augusta, la protagonista de estas dos obras, es el intento de Galdós de encontrar por qué razón no una mujer comete esa infidelidad. Y cambia su literatura. A partir de entonces ya no será más eso que llamamos, entre comillas, realista, sino que será una literatura ya más de acción, más interior. Luego viene Concha Ruth Morel. Un día está Galdós yendo hacia el Teatro Español y entonces los hombres piropeaban un poco a las mujeres. Bueno, hasta yo, estudiante en Salamanca, recuerdo los piropos que le echaban los
trabajadores de la construcción, a mi novia entonces, que me ponían fuera de mí, pues esto era muy normal en aquella época. Conoce a esta joven, Concha Morel, y ya cuando entra en el teatro con ella, la ve pasar, no con ella, entran separados, primero Galdós 5 minutos después, ya la Pardo Bazán se da cuenta que Galdós está mesmerizado. Esta mujer va a ser es una mujer inteligente, es una mujer con una habilidad verbal enorme, tiene una capacidad de cortar la realidad en sus cartas, en su manera de hablar, que a Galdós le vuelve loco. Luego es una mujer joven, aquí también esto debió de jugar un papel, pero ella era una mujer muy insatisfecha, lógicamente, una mujer con talento, pero si no venías de una buena familia, no tenías futuro, no podías estudiar, en fin, se ve cogida. No os voy a contar en Tristana porque probablemente la profesora Encibia y y Arantxa Aguirre os va a hablar con mejor conocimiento que yo de este tema. Y finalmente lo que os quería decir termina muy tristemente. Manda a este amigo, José Cubas, un joven diplomático, a que rompa por él. Esto es un poco sospechoso, ¿no? En fin, Galdós dice, yo no quiero más trato con esta mujer, y en vez de ir él y decirle, oye, esto se ha terminado, manda a un amigo. Y le manda con un dinerito y una carta, y llega allí. Claro, Concha ya tenía allí a otro cuando llega José Cubas, o sea que la actitud de Galdós a mí no me gusta mucho, pero también la chica ya lo tenía todo resuelto. Ella le pide un papelito en una obra futura de teatro y José Cubas, en nombre de Galdós, le dice, ni hablar. Y así terminó esta relación que, como digo, luego os hablarán, que fue extraordinaria. Y termino rápidamente con Teodosia Gandarias. Teodosia Gandarias es su amor desde el 1907 a 4 días antes de su muerte. Muere 4 días antes que él, el 31 de diciembre. Él muere, como sabéis, el 4 de enero de 1920. Es un amor enorme. Tenemos las cartas, pero es un amor, digamos, más sosegado. Claro, Galdós ya era un hombre mayor, ella era 20 años más joven que él, pero también una mujer viuda. Entonces, él va todos los días a su casa en Madrid y allí pues corrigen sus obras, le regala un gramófono, y escuchan, le compra muchos discos de RCA, de música clásica, escuchan música clásica, pero nunca salen juntos. Todo es en casa. Entonces Galdós, con esta mujer, que sabemos porque en verano Galdós se iba a Santander, a San Quintín, y tenemos las cartas, que es una maravilla. En conclusión, no quiero reteneros ya más tiempo, de todas estas mujeres deducimos que Galdós nunca encontró a su verdadero amor. Cada una le ofreció algo, pero ninguna, por alguna razón, fue el equilibrio. Sí, la maravilla de que de Lorenza tuvo una hija, doña María Pérez Galdós, que se llevó muy bien con Teodosia Gandarias, por cierto, la conoció y tuvo relación con ella. Luego la Pardo Bazán, ya lo hemos dicho, y lo mismo con Concha Morel, que fue, pero nunca encontró la mujer que le permitiera vivir en ese equilibrio. Quizás no tiene que ser así, pero esto le permite tener muchas experiencias con respecto a la sentimentalidad femenina, y esa creo que la traspasó y aparece en Mujeres Galdosianas, de sus novelas. Y yo creo que con eso ya os he aburrido bastante.